Habemus Papa. Que todos sean hermanos. Muy buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a la Hora del Papa. Hoy pues tenemos un programa muy especial con un tema bastante complicado y conflictivo que no pasa con el tiempo, y es las guerras. Un tema que realmente preocupa a muchos, angustia, pero sobre todo lo estamos viviendo y cada día lo vemos más cerca, más de cerca, como nuestros hermanos venezolanos, un asunto de venganza, de violencia que está apoderándose de muchas áreas de nuestro planeta, y por lo cual pues hemos dedicado este programa para escuchar de la boca del mismo Papa Francisco esas llamadas, ese mensaje de aliento, esa motivación que nos da para poder enfrentarnos a este mal que realmente pues está afectando a muchas personas. Vamos a tener invitados especiales también dentro de nuestro programa que nos van a dar también testimonio de este asunto que realmente afecta a todo el mundo. Un país entero se ve afectado, no solamente los que luchan, sino también los que no luchan, la sociedad. Y lo vemos, pues como lo hemos visto en ejemplos de imágenes que pasan en nuestro hermano país Venezuela, pues pueblo contra pueblo, peleándose entre ellos. Realmente nosotros también lo vivimos aquí en nuestro país y realmente no es un asunto que se debe tomar a la ligera. Hay que tomar decisiones radicales, prácticas, y es lo que el Papa Francisco pues también nos va a invitar en esta noche de la Hora del Papa. Y para empezar inmediatamente con nuestro programa, vamos a ver esto que nos dice el Papa Francisco de que Jesús llora por un mundo que agoniza en la guerra. Vamos a verlo, adelante. También hoy Jesús llora. El Santo Padre lo afirma en la homilía de la misa en la casa de Santa Marta, recordando las lágrimas del Señor ante Jerusalén. Subraya cómo el hombre prefiere el camino de las guerras, del odio, de las enemistades, cómo el mundo no ha comprendido el camino de la paz. La Navidad está cerca, dijo el Papa. Habrá luces, habrá fiestas, árboles iluminados, también pesebres. Todo falsificado. Luego recuerda las recientes conmemoraciones de la Segunda Guerra Mundial, las bombas de Hiroshima y Nagasaki, matanzas inútiles, repite con las palabras del Papa Benedicto. Y también hoy el Papa se pregunta, ¿qué queda? Ruinas, miles de niños sin educación, tantos muertos inocentes, tantos y tanto dinero en los bolsillos de los traficantes de armas. El pedido al Señor es la gracia del llanto, la conversión del corazón, precisamente en el umbral de este jubileo de la misericordia. La guerra es precisamente la elección por las riquezas. Armi, così l'economia si bilancia un po'. E andiamo avanti con il nostro interesse. Construyamos armas, así la economía se equilibra un poco y vamos adelante con nuestro interés. Il Signore, maledetti. Hay una palabra fea del Señor, malditos, porque Él ha dicho, bienaventurados los constructores de paz. Estos que trabajan por la guerra, que hacen las guerras, son malditos, son delincuentes. Una guerra se puede justificar, entre comillas, con tantas razones. Pero cuando todo el mundo, como sucede hoy, está en guerra, todo el mundo es una guerra mundial, a pedazos, aquí, allá, por doquier. No hay justificación. Y Dios llora. Jesús llora. Con tanti ragioni. Ma quando tutto il mondo, come oggi, è in guerra, tutto il mondo, è una guerra mondiale, a pezzi, qui, là, dappertutto. Non c'è giustificazione. E Dio piange. Gesù piange.
Bienaventurados los constructores de la paz. Es la sentencia que nos da el Papa diciendo que todo lo contrario, pues se convierte en una maldición. En boca de Jesús, quien invitaba a construir la paz, no a construir la guerra. Y sobre todo lo ha mencionado muy estrictamente el Papa Francisco en este mensaje que nos regaló en noviembre del 2015, ya próximamente a lo que estaba por vivirse en Navidad, con imágenes muy crudas, diciendo que el arbolito, que todas estas fiestas se convertían en una hipocresía, en una falsedad, en una mentira, porque había muchos pueblos y había muchos lugares donde no se vive la paz, donde no se puede vivir esa Navidad que se estaba añorando en ese momento. Y ese momento y ese príncipe de paz que nacería en un pesebre. Nada de eso se convertiría realmente en una realidad, sino que lo tergiversamos porque un mundo elige la guerra. Y Jesús llora porque este mundo elige la guerra. El Papa es claro en decir, estamos convirtiendo nuestro mundo en pequeñas guerras mundiales, trabajando por pequeñas guerras mundiales, y muy sarcásticamente podemos ver al Papa Francisco como dice, construyamos más armas para balancear la economía. Qué injusta es la vida, ¿no? Qué injusto es lo que pasa cuando los más pequeños son los que sufren y los más grandes son los que toman las decisiones. Preciso eso es lo que el Papa está pidiendo, que tomemos conciencia de que Jesús no vino a traer guerra, Él vino a enseñarnos precisamente a que tenemos que ser esos agentes de paz. No disfrazar de colores nuestra vida, porque inclusive, también lo vamos a ver, usted tiene que estar conectado con nuestro programa hoy porque tenemos invitados internacionales también, donde hablamos precisamente de que no es tener guerra solamente con tanques y bombas nucleares. También la guerra la vives tú en tu casa. ¿Y qué estamos haciendo por construir la paz? Jesucristo fue claro en decirnos claramente que teníamos que ser uno como Él, constructor de paz. Y vemos que nuestro mundo ahorita mismo lo que hace es todo lo contrario. Realmente se convierte en un conflicto entre una cosa y la otra, una persona con otra gente, realmente entre las personas, entre los pueblos. Se convierte en un conflicto y Jesús llora por eso. Vamos entonces a ver nuestro siguiente reportaje que ocurrió también en el 2015, en diciembre, donde nos dice cuál es la opción de la Iglesia. Adelante. Lo subrayó en su mensaje para la paz del próximo 1 de enero y lo repitió en un encuentro ante 4 nuevos embajadores ante la Santa Sede. La cultura de la indiferencia se debe combatir con un renovado humanismo. El Papa dijo que todos los sectores deben apoyar esta lucha, comenzando por los responsables del ámbito político, social, cultural y educativo. Collaborare insieme per promuovere nel mondo una cultura della solidarietà che possa contrastare quella globalizzazione dell'indifferenza. Francisco señaló que ante el aumento de la violencia, las guerras y el terrorismo, el papel de la Iglesia es el de promover un espíritu de perdón y reconciliación con instrumentos clave como el Jubileo de la Misericordia. Y justo en esa llamada que realiza el Papa Francisco a vivir un jubileo de la misericordia, es realmente lo que nos invita a colaborar con un espíritu de perdón. Tenemos que amar al prójimo, no buscar la venganza, no buscar la violencia, sino realmente encontrar en el que está al lado el motivo para solidarizarnos, las razones para hacernos empáticos y buscar esa solución a todos los problemas, a todos los conflictos, con los pequeños gestos de amor. Hoy nuestro programa dedicado a la guerra y vamos a tener en nuestro siguiente bloque un invitado muy especial, un invitado internacional que también nos va a dar su opinión sobre este tema que sigue golpeando a nuestro mundo, a nuestros países, inclusive países muy cercanos a nosotros, como es Venezuela. Ya regresamos con más de La Hora del Papa. No se muevan. Habemus Papa.
sean hermanos. Habemus Papa. Que todos sean hermanos. Y estamos de regreso con la hora del Papa, gracias a una cortesía de la Fundación de Interés Privado Federico Humbert. Hoy pues hemos dedicado nuestro programa al tema de la guerra. Y pues para este momento contamos con una visita muy especial, una visita internacional. Monseñor, bienvenido. Bienvenido a la hora del Papa, Monseñor. Gracias, gracias. Monseñor, pues solamente para que nuestros amigos televidentes pues conozcan un poquito cuál es el motivo por el cual está usted por acá. Está muy sencillo. Primero, gracias por recibirme y saludo a todos los panameños. Y quiero decir, estoy aquí por dos motivos. El primer motivo y el más importante es que me invitó un amigo, diría un hermano, que es el nuncio apostólico. Muy querido, aquí también en la hora del Papa. Es él que, que me ordenó. En Congo. Sí, desde aquí yo le llamó para ir a ordenarme. Entonces he venido a verle y mira, descubro a Panamá, este país tan pacífico. Y el segundo motivo, pues no estaba previsto, pero aprovecho esta estancia para conocer a Panamá, que va a recibir a los jóvenes dentro de 2 años. Exactamente. Sí, ahí están los motivos. Qué bueno. Me alegro mucho que haya, pues, que se sienta muy a gusto también aquí con nosotros en Panamá. Y bueno, sabe que está bienvenido también, pues, aquí a nuestro programa, al canal, a FTV y, pues, a Panamá. Gracias. Que seguro lo vamos a ver por acá también para la Jornada Mundial, esperamos, ¿no? Yo tengo que volver. Seguro. Lo que ya he tocado aquí, esta alegría, entonces, este aire de paz que hay aquí, pues tengo que enseñarlo también a mis hermanos dentro de 2 años. Qué bueno, qué bueno. Y precisamente, padre, me da mucha alegría que usted, como una persona que viene de afuera, nota pues un sentimiento de paz dentro de nuestras tierras. Nuestro tema de hoy que estamos hablando es pues todo lo contrario, es lo que ocurre en muchos lugares del mundo y que usted también pues lo ha visto también muy de cerca, el asunto de las guerras. El Papa nos ha ilustrado a lo largo de este programa sobre ciertos acontecimientos de cómo funciona la guerra, pero también no solamente la guerra de metralletas y de tanques y de tantas cosas más, sino también la guerra interior, la guerra que ocurre en los trabajos, en las oficinas, en las escuelas. Vamos a ver qué es lo que nos dice el Papa para ser estos artesanos de la paz. Adelante. Llevo en la misa del Papa Francisco la cruz de la pequeña parroquia de Decevice, acribillada por el odio del que es capaz el hombre. Un pasado doloroso y un anhelo de un futuro de esperanza y de paz, que es el proyecto de Dios para la humanidad. Miles de personas participaron con profunda emoción. El Papa recordó que la paz es un trabajo artesanal, requiere pasión, paciencia, experiencia, tenacidad. La paz, don de Dios y obra de la justicia, parece lejana y tantos conflictos armados, una especie de tercera guerra mundial combatida por partes. Se percibe un clima de guerra fomentado por los que buscan la confrontación entre distintas culturas y civilizaciones y también cuantos especulan con las guerras para vender armas. Pero la guerra significa niños, mujeres y ancianos en campos de refugiados, desplazamientos forzados, casas, calles, fábricas destruidas, sobre todo vidas truncadas. Hoy enfatizó el Papa, queridos hermanos y hermanas, se eleva una vez más desde esta ciudad el grito del pueblo de Dios y de todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Nunca más la guerra. Pidamos la gracia de ser artesanos de paz.
fue un mensaje que nos regaló, el Papa Francisco en Serbia en el 2015, precisamente hablando de esta situación que no ha parado, pero sobre todo de una exhortación a ser artesanos de paz. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Papa con esto de ser artesanos de paz? Artesanos. Yo pienso que cuando tienes a un artesano, es alguien que construye, que está edificando. Exacto. Pues construye pues con materiales, pero algo bueno, no algo para hacer, Mal. pues exactamente. Y en este caso dice construir la paz, Claro. edificar la paz, hacer todo para que la paz pues venga sobre nuestra tierra, en nuestras familias, en nuestros corazones, pues nosotros mismos tenemos que formar parte de los que pues construyen esta paz. ¿Por qué es tan difícil, padre, llevar esta construcción de la paz? ¿Por qué cuesta tanto? Yo diría que el problema es el hombre. ¿Por qué cuesta? Porque ahí dentro, dice Jesús, pues lo que tenemos dentro es lo que sale del hombre, es lo que pone en dificultad los demás. Quiero decir, cuando hay egoísmo dentro, cuando hay soberbia dentro, cuando uno piensa que es mejor que el otro, Ahí, exactamente. pues no puede aceptar al otro. Tiene como un filtro. Y entonces ahí empieza para mí la guerra. La guerra, como decías, pues primero no es luchar con armas, pero la mirada puede ser guerra. Exacto, como estábamos hablando fuera de cámara sobre el asunto de las miradas Exactamente. que desprecian, que son como vengativas. Lo puedes notar. Y yo efectivamente, aquí mismo en Panamá, cuando ando, pues he dicho al señor Nuncio, permite que lo diga, pues le he dicho, mira, este país respira paz. Cruzo a la gente, cuando saluda, noto que es un saludo que viene del corazón, te llena de paz. Y la noche cuando duermo muy relajado, porque he encontrado paz en el camino. Nadie me ha agredido, nadie ha hablado, pero solo por la mirada noto que hay paz. Entonces esto viene de dentro. Claro. Diría entonces la guerra viene primero del corazón, está ahí dentro. Cuando uno tiene pues basura dentro, permite entonces saca basura. Claro. Pero cuando uno tiene amor dentro, pues saca amor y ya está. Una de las cosas que nos ha dicho el Papa es que hay muchos intereses, casi siempre, que provocan estos hechos de paz, estos hechos de guerra, e impiden que la gente trabaje por la paz. ¿Qué hacemos al respecto? ¿Qué podemos hacer? Dios mío, yo sé algo de ello, porque mi país, la República del Congo, ha vivido 3 guerras civiles. Wow. Tenemos todavía huellas. Y cuando veo lo que está pasando alrededor y todo, pues sé algo de ello. En mi país, en mi pueblo, hay un dicho que dice, cuando los elefantes luchan, pues pisan las hierbas. Y hierbas es el pueblo. Los elefantes, pues los que tienen intereses y que manejan, es siempre cuestión económica. Y detrás de la económica hay poder. Y los que tienen este poder, pues hay intereses. Y ahí está. ¿Qué puedo decir más? Es que muchas veces los pueblos que luchan, incluso dentro, no saben exactamente por qué luchan. Los que manejan están abajo y no quieren transparecer, pero en realidad hay mucho más, hay raíces mucho más profundas. Claro. Exactamente. Pienso yo. Entonces, si el otro que está manejando es malo, pues maneja a todos. Y ahí luchamos pensando que son nuestros intereses, pero servimos a otros. Los intereses de otros. Sí, y, pienso. Y el Papa también nos ha mencionado de que ahí entonces vemos a los niños, a las familias, a los ancianos, que sufren las consecuencias por culpa de intereses de otros. Sí, porque pues yo vuelvo a mi país siempre.
uno no puede bueno, hablar del sueño de otro, lo que ha vivido él mismo. Claro. Yo vi a mi hermano salir de la selva. Después de un año, cuando salió, mi madre no le reconoció. Tuvimos suerte que salió, pero muchos no salieron, muchos muertos, Claro. niños. Y yo cuando había acabado los estudios, volví a mi país, estaba preguntando, ¿y tal? ¿Qué es de él? ¿Y tal? Pero cuando mi madre me dijo, mira, aquí no se pregunta, porque muchos han muerto ya. ¿Y de qué manera? ¿De cuál manera? Entonces, siempre sufren los niños, siempre sufren los débiles, siempre, siempre. Es la consecuencia, Claro. una vez más, del egoísmo o de los intereses de los que no conocemos directamente, pero que conocemos también indirectamente. Claro. Y se conocen. Exacto. Y, Y sufren siempre los más débiles. Claro. Te diría, en mi país cuando hay guerra, los que tienen poderes, tienen dinero, pues sacan sus hijos, se van fuera. Están por Estados Unidos, por Francia. Pero el pueblo que no tiene nada, ¿a dónde va? A aguantarse la guerra. Sí, Y y sufrirla. las escuelas están abajo. Y ahí vienen cólera, vienen las enfermedades y todo. Claro. Son siempre los débiles que sufren. Claro, ese es el problema. Ese es el problema que nos ha dicho el Papa con relación a esto de las guerras y realmente pues hemos visto, estamos viendo ahorita mismo también en nuestras pantallas imágenes de este reportaje que también nos ha mostrado la cruda realidad de que se vive en tiempos de guerra, precisamente en el Congo, donde, como usted ha dicho, los elefantes pelean, pero la hierba es la que se maltrata, es la que sufre, y ahí es donde están los niños, los ancianos y, por supuesto, la iglesia, ¿no? La iglesia también sufre bastante y también, pues, tiene que salir a la defensa. El Papa también le ha pedido, pues, a países, a estos países, Siria, Irak, el mismo Venezuela, optar por la oración. Vamos a ver qué es lo que nos regaló el Papa en este Ángelus. Adelante. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, non cessano purtroppo di giungere notizie drammatiche dalla Siria e dall'Iraq. no cesan lamentablemente de llegar noticias dramáticas desde Siria e Irak relativas a la violencia, secuestros de personas y abusos contra los cristianos y otros grupos. Vogliamo assicurare a quanti sono coinvolti in queste situazioni que no le dimentichiamo. Queremos asegurar a las personas involucradas en estas situaciones que no las olvidamos, sino que estamos cerca de ellas y rezamos insistentemente para que lo antes posible se ponga fin a la brutalidad intolerable de la cual son víctimas. Insieme ai membri della Curia Romana, Junto con los miembros de la Curia Romana, he ofrecido esta intención en la última Santa Misa de los ejercicios espirituales el viernes pasado. nello stesso tempo chiedo a tutti, secondo le loro possibilità, di adoperarsi. Al mismo tiempo, les pido a todos, según las propias posibilidades, trabajar para aliviar el sufrimiento de cuantos están en la prueba, a menudo solamente por la fe que profesan. Preghiamo per questi fratelli e queste sorelle che soffrono per la fede in Siria, in Iraq. Recemos por estos hermanos y estas hermanas que sufren por la fe en Siria y en Irak. Preghiamo in silenzio. Recemos en silencio. Desidero ricordare pure il Venezuela, che sta vivendo nuovamente momenti di acuta tensione. Deseo recordar también a Venezuela, que está viviendo de nuevo momentos de aguda tensión.
rezo por las víctimas y en particular por el chico muerto hace pocos días en San Cristóbal. Exhorto a todos a rechazar la violencia y a respetar la dignidad de cada persona y la sacralidad de la vida humana, y los animo a volver a emprender un camino común para el bien del país, reabriendo espacios de encuentro y diálogo, sinceros y constructivos. Encomiendo ese amado país a la intercesión materna de Nuestra Señora de Coromoto. Affido quella cara nazione alla materna intercessione di Nostra Signora de Coromoto. Un mensaje que realmente se convierte vigente, no importa en qué año se diga. El Papa en este momento, en este Angelus, invita a todo el mundo a rezar, a orar por la paz, a ser constructores de paz, a no optar por la guerra o por la violencia. Hemos visto recientemente que nuestro hermano país, Venezuela, que está aquí muy cerca de nosotros, pues ha tenido esta confrontación donde, igual que pasó en Panamá en el 89, vemos el asunto del pueblo contra el pueblo luchando contra pueblo, donde pues son otros intereses, como usted mismo lo ha dicho, otros intereses que son los que salen por encima y hacen que las personas peleen entre ellas. El Papa, la opción pues es clara: rezar, orar por nuestros hermanos. Aquí lo estamos viendo en pantalla, pues la situación que viven nuestros hermanos en Venezuela. Padre, Monseñor, ¿cuál debe ser entonces nuestra actitud cristiana frente a estos hechos de guerra y violencia? Yo pienso que el Papa ha dicho todo. Este hombre, cuando habla, te llena el corazón y con mucha lucidez. Entonces, lo que pasa en Venezuela, yo diría, vuelvo a 1917, pero antes de esto, a la misma palabra de Jesús. Dice, cuando Pedro y otros, después de volver de una misión, cuando les mandó Jesús, entonces cuando vuelve Pedro y otros dicen, pero no hemos logrado echar tal demonio. ¿Por qué? Y Jesús dice, esta raza pues necesita ayuno y oración. Dice Jesús, respeto al demonio, esta raza. Pero no hay que taparse los ojos. Mira, en 1917, cuando la Virgen María apareció en Fátima, ¿qué dijo a los niños? A Jacinta, Francesco y... ¿cómo se llama la otra? Lucía. Y Lucía. Pues vengo aquí a Fátima para la paz, pero para esto la gente tiene que convertirse. La conversión, todo viene de ahí, la conversión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como cristianos? Respeto a la guerra, respeto a Venezuela, solidaridad en la oración. Hay que rezar, hay que rezar. Yo, cristiano, no tengo derecho a coger armas, porque luego tendré sangre en las manos. Exactamente. No tengo este derecho. Tenemos que rezar, pero también este derecho de expresarnos en la calle. Claro. Es normal que nos expresemos en la calle, es normal que pidamos elecciones, es normal que digamos que esto no funciona, pero nunca con violencia, con rosario en la mano, con nuestra oración, sigamos rezando, porque que lo queramos o no, el dueño de todo es el Señor Jesús. Y cuando un pobre grita, pues el Señor le oye, pero nunca con armas, con bombas, con no sé qué. Esto no funciona, porque la sangre llama a la sangre. Exactamente. La violencia llama a la violencia. La única manera de sacar paz para mí es lo que ha dicho el Papa, rezar juntos, rezar. Qué belleza. Sí, manifestarse, pero pacíficamente. Claro. Ojalá que nos oiga también los que están enfrente, que no entienden tampoco. Pero mira, cuando Goliat salió con sus cosas, ¿qué pasó con David? Pues David no tenía casi nada. Andaba contra Goliat, ¿con qué? Únicamente con Dios. Estaba respaldado por Dios.
y con esto derrumbó a David, a Goliat, perdona. Y eso es la actitud que tenemos que tener nosotros, que hemos de tener nosotros. La oración, manifestar con la oración, nunca, nunca con violencia, pero Sí. tenacidad en la oración, paciencia y tenacidad, perseverancia. Sí, y un día tendremos luz. Mira, dicen, la noche puede ser larga, pero siempre se levanta el sol. Y cuando se levanta el sol es la resurrección. Amén. Qué belleza, Monseñor. Realmente, pues son palabras que nos llenan a todos el corazón y sé que también a nuestros amigos televidentes, pues los motiva a hacerse solidarios en la oración y entender que la violencia siempre trae más violencia. Eso. Monseñor, le agradecemos mucho pues su participación y su presencia aquí en nuestro programa hoy, en la noche de hoy, así que lo invitamos nuevamente que regrese a Panamá, sabe que las puertas están abiertas, las puertas de nuestro canal también están abiertas para usted cuando quiera. Gracias. Muchas gracias, Monseñor. Sí, muchísimas gracias. Nosotros entonces hacemos una pausa y al volver entonces seguimos con más de La Hora del Papa. Ya regresamos. Habemus Papa. Que todos sean hermanos. Habemus Papa. Que todos sean hermanos. Y estamos de regreso con La Hora del Papa, gracias a una cortesía de la Fundación de Interés Privado Federico Humbert. Pues ya en la parte final de nuestro programa, gracias pues a la visita internacional de Monseñor Bienvenido, que también nos dio esos luces de cosas de la realidad que también se vive en el Congo. Y es la consecuencia de muchas de estas guerras, de estas situaciones, son las que vamos a ver a continuación en nuestro siguiente reportaje. Cada 30 minutos, personas huyen de sus hogares por causa de la guerra, una realidad que quizá nosotros no la hemos vivido tan fuerte, pero sí la hemos escuchado. ¿Y cuál es nuestra actitud? Pues como ha dicho Monseñor, la oración, orar y no atacar la violencia con violencia. Vamos a ver este siguiente reportaje que nos explica más sobre este asunto de los refugiados, las personas que huyen de sus hogares por causa de la guerra. Adelante. Desde la Segunda Guerra Mundial no se habían conocido cifras como estas. Hay 60 millones de refugiados en el mundo, es decir, una persona de cada 122 es refugiada. El Papa ha pedido que se ponga fin a este drama y ha enviado un contundente mensaje. Vi invito tutti a chiedere perdono per le persone e le istituzioni che chiudono la porta a questa gente che cerca un hogar, che cerca una famiglia, che cerca essere custodito. Puertas como las que se cerraron a los rohingyas, que vagaron durante semanas en el mar sin que ningún país quisiera acogerlos. Víctimas de la violencia como los iraquíes desplazados dentro de su país o como los sirios que huyen por miles para buscar un lugar seguro. Y estamos tratando de lanzar un llamamiento para que las puertas de los países europeos se abran para que los sirios puedan venir a nuestros países de forma segura, de forma legal, que no tengan que coger un barco, porque hasta ahora la única opción posible para un sirio realmente es montarse en un barco y arriesgar su vida en el Mediterráneo. El servicio jesuita a los refugiados trabaja desde hace más de 30 años para ayudar a quienes han sido desplazados de manera forzosa. Por ejemplo, en Siria atienden a más de 300.000 personas sin distinguir entre su procedencia o credo. También ayudan a los refugiados que llegan al país de acogida. En Líbano están abriendo escuelas para los niños sirios desplazados, como Gada. آخر يوم قبل ما أجي لهون كنت فرحانة كتير إني بدي أجي على لبنان
لما جيت وشفت هون المعيشة الغالية والصعبة بعدين صرت أتمنى لو يعني أرجع على سوريا. Y es que por mucho que se normalice su situación, el mayor deseo de un refugiado es volver a su hogar. Estamos viendo por todo el mundo que cada vez más los muros son más altos, que es imposible para un rohingya, para un sirio, para una persona que realmente escapa de su país y no puede volver, acceder a una protección internacional. Según ACNUR, cada minuto 30 personas se ven obligadas a huir de sus hogares a causa de la guerra, la violencia o la persecución. Son 42.500 cada día. Cada 20 de junio se celebra el Día Mundial del Refugiado para recordar a estas personas desarraigadas, para recordar que es algo que podría pasarnos a cualquiera de nosotros. Cada minuto 30 personas huyen de su hogar por culpa de la guerra. Y son murallas, como lo ha dicho el Servicio Jesuita a los Refugiados, son murallas que cada día se ponen más altas y realmente la actitud del ser humano muchas veces es de ignorar lo que está pasando, hacernos indiferentes. El Papa Francisco también habla muy constantemente sobre esto, de no ser indiferentes, de no optar por hacernos de la vista gorda y no ver lo que están sufriendo nuestros hermanos. Hablemos de casos concretos. Nuestro país. Nos hemos pasado ahorita mismo en un conflicto nacionalista en el cual uno quiere descubrir cuál es más panameño que otro y uno quiere desechar a cuál es más extranjero que otro. Y realmente muchas veces no vemos la realidad de los que viven también estos hermanos como los que están viviendo en Venezuela. Es cierto, muchos también no se comportan de la mejor manera aquí, pero eso tampoco nos convierte en juzgadores ni jueces. Otro asunto muy importante, y también lo hablamos en el bloque anterior con Monseñor, el asunto de la oración. ¿Cuántas veces nos hemos dedicado solamente a pensar, pero yo rezo por ellos, pero no tenemos ningún tipo de acción hacia eso? Y me incluyo yo entre estas personas. Realmente, ¿cuántas veces hemos nosotros ofrecido un lugar o hemos llegado a algún lugar donde realmente estén recogiendo, estén buscando, estén a centros de acopio para los que están sufriendo ahorita mismo consecuencias de guerra? No lo hemos hecho, porque es mejor verlo desde la pantalla de la televisión y darnos realmente, pues, darle la espalda, porque eso está pasando muy lejos o porque eso no está pasando en mi país. Y realmente, quizás los más jóvenes yo estaba muy pequeño también para ese entonces, pero nosotros también tuvimos unas consecuencias de guerra, de conflictos, de violencia, y lo vivimos aquí. Ahorita mismo eso casi ni se enseña en las escuelas, casi nadie sabe ni siquiera por qué existió una invasión en Panamá. Pero realmente lo que nos hace es indolentes a lo que realmente está pasando con los hermanos que viven conflictos de guerra. Nuestros hermanos venezolanos, muchos están huyendo. Y miren lo que decía el reportaje. ¿Cuántas oportunidades, en el caso de los sirios, en los casos de los rohingyos, qué le queda de oportunidad? Si no lo acepta un país, es morir en el intento, morir en el trayecto, morir en una barca en el Mediterráneo. Pero nosotros, pues, que ahorita mismo gozamos de una paz rara, digámoslo así, intermedia, pero que el mismo Monseñor Bienvenido lo ha dicho, lo ha sentido. Es un pueblo tranquilo. Ahorita mismo podemos decir que somos un pueblo tranquilo y tenemos que ser opción para el que no está viviendo en tranquilidad, porque tenemos que hacernos empáticos. Lo decíamos en el programa anterior sobre la misericordia. Tenemos que tener empatía por lo que están sufriendo nuestros hermanos. Y es precisamente lo que nos pide el Papa. Vamos a ver, entonces, cómo un santo de nuestro tiempo, San Juan Pablo II, logra ser, como cabeza de la Iglesia Católica, mediador para un conflicto que ocurrió en los años 70, 78, casi a 4 meses de haber sido escogido. Pero realmente era un conflicto que estaba a punto de desatar una guerra. Y nuestro querido santo Juan Pablo II, pues, metió su mano. Vamos a ver cómo fue esto. Adelante.
Chile y Argentina se disputaban desde finales del siglo XIX las islas del Canal del Beagle. Se trata de una zona estratégica entre los océanos Pacífico y Atlántico. Recurrieron a mediadores como el Tribunal de la Haya, el Fiscal General de Estados Unidos o la Reina de Inglaterra. Sin embargo, ninguno de ellos consiguió ponerles de acuerdo. Pocas horas antes de la Navidad de 1978, Argentina movilizó sus tropas y todo apuntaba a que la guerra era inevitable. Ambos países seguían ya la lógica de la guerra, se habían militarizado y estaban enviando tropas a las fronteras. Estaban al borde de la guerra. Al final, las tropas argentinas no ocuparon las islas y Juan Pablo II aceptó mediar. Fue su bautismo de fuego en la política internacional, solo 4 meses después de su elección. Unas horas que vivió intensamente el entonces nuncio del Papa en Argentina, el cardenal Pío Laghi. Así lo recordaba pocos meses antes de su muerte. En el último momento, Juan Pablo II habló con mucha franqueza a Pinochet y a la Junta Militar Argentina. Les dijo, esperen hasta que yo llegue, y envió a un cardenal para ver lo que se podía hacer. El Papa nombró mediador al cardenal Samoré y lo envió a la zona. Fue un mediador eficaz porque en solo 2 semanas los ministros de Exteriores de Chile y Argentina firmaron el Acta de Montevideo, en la que solicitaban formalmente la mediación del Vaticano y renunciaban al uso de la fuerza. Las conversaciones duraron más de 5 años y concluyeron el 29 de noviembre de 1984, hace ahora 25 años. Ese día los jefes de Estado de Chile y Argentina firmaron en el Vaticano un tratado de paz y amistad. Las islas de la zona del norte del canal se otorgaron a Argentina y las islas de la mitad del sur a Chile. Además, ambos países podrían navegar por la zona a pesar de que el territorio marino es de Argentina. Gracias al buen trabajo del cardenal y al prestigio internacional de Juan Pablo II, se evitó la guerra y los 2 países hicieron las paces. A pesar de todo, el mediador del Papa no pudo ver la firma del tratado porque había fallecido algunos meses antes. En su honor, Chile y Argentina bautizaron una de sus fronteras más importantes con el nombre Paso Internacional Cardenal Samoré. Y esto es realmente un ejemplo de lo que es construir y mediar por la paz. San Juan Pablo II envía a Cardenal Samoré, lo nombra para mediar en este conflicto que amenazaba realmente con un estallido de una guerra. Y en el último momento, pues se logra mediar a través de los esfuerzos que realiza la Iglesia y el Vaticano para llevar a un asunto de guerra una paz duradera, que todavía pues hasta estos momentos, hasta estos días, hasta estos años, pues se mantiene. El trabajo de la Iglesia no es simplemente rezar, también el trabajo de la Iglesia es dar la cara, pararse y poner el hombro para poder mediar, como hace los jesuitas a los refugiados, como vemos el ejemplo de San Juan Pablo II, que también toma esta iniciativa 4 meses de haber sido nombrado Papa de la Iglesia, sumo pontífice de nuestra Iglesia Católica, y se enfrenta pues precisamente a un conflicto de guerra para buscar la paz. ¿Qué estamos haciendo nosotros por buscar la paz? ¿Cuál es el ejemplo que nosotros estamos dando para que la paz llegue también a nuestros hogares, a nuestro trabajo, a nuestra casa, a nuestra escuela, nuestra familia? A veces la guerra no necesariamente está fuera de nuestras 4 paredes de nuestra casa, está allí adentro. Y es que estamos haciendo nosotros por mediar los conflictos que vivimos. No seamos agentes de conflicto, no combatamos la violencia con violencia. No es sangre por sangre, no es lo que estamos buscando. Lo que busca la Iglesia y la enseñanza de la Iglesia a través de las palabras de Jesucristo es ser bienaventurados por ser constructores de la paz. Vamos entonces, de esta manera, nosotros nos despedimos de nuestro programa de hoy, agradeciéndoles a todos ustedes su sintonía y invitándolos entonces la próxima semana a otro programa más de La Hora del Papa. Nos despedimos. Gracias. Habemus Papa. Que todos sean hermanos.